Nos encontramos en el curso de marketing estratégico y vamos a ingresar a esta nueva unidad número 3 que trata sobre la investigación de mercado. Muy bien, entonces en este tema 1 vamos a hablar sobre los conceptos generales que tienen que ver con la investigación de mercado. Bueno, ¿por qué se habla de investigación de mercado? Miren, primeramente porque cuando hubo una etapa de producción, digamos a partir de la revolución industrial, ¿no? Postguerras mundiales, se empieza pues a producir, ¿no? Obviamente productos que a buena hora que alguien los fabricara para que así los consumidores podamos contar de manera masiva con muchos productos. Por decir, ¿no? Ford con sus autos negros. Sin embargo, el cliente pues va evolucionando y se va cansando de lo mismo y entonces se comienza a saturar de los mismos productos. Y entonces se comienzan las fábricas a estoquear y luego empieza una etapa de ventas donde obviamente queremos vender lo que no está saliendo y que ya se ha fabricado. Y para que esto no vuelva a suceder, entonces se empieza a preguntarle al cliente qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, y entonces hoy en día vemos pues que hay, no, hablando de autos, ¿no? Hay un montón de modelos, hay un montón de colores, ¿no? De versiones, y eso es porque el cliente, claro, no habrá un carro, un auto para cada uno, pero hay de varios tipos para que uno, bueno, tenga pues un abanico de posibilidades para poder escoger alguno. Entonces es ahí donde empieza la etapa del marketing, porque se piensa ahora en el mercado. Pero la investigación de mercados es solamente un subsistema de 4 subsistemas que conforman el SIM. El SIM es el sistema de información del marketing, el cual no solamente pues se ayuda de la investigación de mercados, sino también, por ejemplo, de los registros internos, la contabilidad interna, están las ventas en los estados financieros, están los gastos de publicidad, están tanta información interna, si es que, por ejemplo, queda el cómputo del tiempo de llamadas, de quienes llamaron, por cuál fue su consulta, cuántos reclamos han habido, porque no hay día que no haya una operación con el cliente, ¿no? Entonces, todo eso también ayuda, pero como parte interna de la información. Pero también hay información que fluye de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por eso es que tenemos que ayudarnos de otros subsistemas, como el subsistema de inteligencia comercial, ¿no? Porque también tenemos que hacernos pasar pues por clientes quizás en la competencia, o de las ciencias, el subsistema de las ciencias administrativas, porque también nos tenemos que ayudar pues de simuladores y de programas cuantitativos, porque no todas las variables habidas y por haber que tenemos en todo este ambiente del marketing lo vamos pues a poder calcular fácilmente, porque obviamente pues el cerebro es limitado al momento de hacer ciertos cálculos. O sea, yo puedo sumar 2 más 2, pero si me comienzas a dificultar las operaciones me voy a demorar más y quizás hasta me puede equivocar. Y una simple calculadora tampoco me va a ayudar ya tanto, porque voy a tener que, si me equivoco, empezar de cero. Pero si tú en este momento piensas en una hoja de Excel, ya esto se hace más fácil porque solamente haces la primera vez la forma y luego cambias y todo va actualizándose. Ahora imagínate pues con grandes programas, ¿no? Para poder simular, ¿no? Diferentes tomas de decisiones para ir, como se dice, practicando para ya cuando uno está en la vida real. Entonces, la información fluye desde afuera porque está en el ambiente del marketing, ¿no? Los mercados, los canales del marketing, los competidores, el público en general y todas las fuerzas del macroambiente, ¿no? La parte política, demográfica, económica. Nosotros no podemos controlar toda esta parte externa de los competidores, si hay potenciales, directos, sustitutos, en fin, los canales, el medio de transporte, si estos avanzan, no avanzan en su tecnología, etcétera, etcétera. Pero sí hay una parte controlable. Esta parte controlable es la de la gerencia de marketing. Esa que planea, que ejecuta y que controla, ¿no? Y que ya sabemos, ¿no? Que esas son sus 3 actividades principales, ¿no? Para poder, pues obviamente, tener en consideración todo un plan de marketing, pero lo primero es lo primero también, ¿no? La información, ¿no? ¿De dónde obtenemos esa información? Entonces, para ello, tenemos que hacer un equilibrio entre la calidad versus la cantidad, ¿no? Y para ello debemos considerar 2 tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias.
Las fuentes primarias, ¿no?, son aquellas de primera mano. Cuando tenemos, por ejemplo, a las personas de nuestro mercado, como para poderlas encuestar o entrevistar. Mientras que una fuente secundaria, ¿no?, es cuando vamos a documentos, ¿no?, a estudios realizados, y por tanto se habla de segunda mano, porque ya están hechos. Y nosotros vamos después, al ir después a utilizar estos informes, es por eso que se habla de fuentes secundarias. Ahora bien, las dos son muy importantes, ¿no?, porque van a haber informes, estudios, análisis de documentos, informes, estadísticas, que nosotros va a ser necesario que lo leamos y luego vamos a constatarlo, ¿no?, ya en una fuente de primera mano, que podría ser una encuesta. Además, las fuentes secundarias son importantes porque quizás si es un marketing internacional, nosotros vamos a tener que indagar primero estas fuentes secundarias a través de un estudio de escritorio, de gabinete, porque no vamos a estar pues viajando por todo el mundo para hacer encuestas, ¿verdad? Entonces, felizmente hoy en día, gracias al internet y a diferentes links, ¿no?, podemos saber un poco más de lo que sucede comercialmente en el mundo, porque nos encontramos obviamente en una etapa de globalización, en la era de la globalización. Muy bien, entonces esta investigación de mercados es un enfoque sistemático, ¿no?, y objetivo, es decir, ordenado e imparcial, ¿no?, para poder llegar a averiguar, sondear y justamente investigar razones, circunstancias, motivos, por ejemplo, por los cuales los clientes no compran o si compran, o si comprarían o no comprarían, diferentes productos, diferentes bienes y servicios que nosotros queremos ofrecer, ¿verdad? Entonces, antes de ofrecer un producto, lo primero que debemos es sondear, por eso que existe lo que se llama la investigación de tipo exploratoria. Y si es positiva, ¿no?, las conclusiones, entonces ya nos ponemos pues a fabricar los prototipos para luego hacer las respectivas pruebas y bueno, llegar con eso a la investigación concluyente, es decir, definir pues el producto finalmente cómo va a ser, a cuánto se va a vender, dónde se va a ofrecer, cómo se va a promocionar, porque ya sabemos algo más del producto con respecto al mercado y por tanto ya con esa investigación concluyente lanzamos el producto y obviamente ya en su interín, en su comercialización, realizaremos la investigación de desempeño, que es pues para ver por qué está vendiéndose poco, por qué o qué se necesita para seguir innovando con este producto que hemos lanzado. Muy bien, entonces las fuentes primarias, ¿no?, todas estas investigaciones, ya sea exploratoria, concluyente y de desempeño, se van a desarrollar gracias a estas fuentes, tanto primarias como secundarias, ¿no? Secundarias porque yo podría buscar información sobre el entorno, sobre el sector, sobre el rubro, sobre la competencia, y luego iría a las fuentes primarias porque quizás entrevisto a personas entendidas y a los futuros y potenciales clientes. Entonces, cuando yo utilizo las fuentes primarias, voy a tener que utilizar dos modalidades, o la cualitativa o la cuantitativa. La cualitativa tiene que ver con la calidad de la información, mientras que la cuantitativa, como dice su nombre, con la cantidad. Porque ojo, no se trata tampoco de entrevistar a muchos, porque justamente si se aplica un muestreo es porque es mejor que un censo. Es mejor que un censo porque nos vamos a evitar gastos innecesarios y tiempo también no demasiado largo. Entonces, la cualitativa. Dentro de las cualitativas tenemos a los focus groups, ¿no?, a las entrevistas de profundidad y alguna observación. Vamos a explicar cada una de ellas. Las reuniones de grupo o llamados grupos de enfoque o focus groups son reuniones entre pocas personas, líderes de opinión, que nos van a explicar algo más al detalle. Por ejemplo, si yo quiero poner una discoteca, reclutamos a estas personas heavy users, es decir, usuarios fuertes, porque no voy a invitar acá a personas que yo les digo, van a discotecas, y me dicen, no, nunca voy, no me dan permiso, yo no voy a eso. Entonces, se supone que hemos reclutado bien al personal. Y entonces las vamos a citar, vamos a hablar pues, se van a presentar, vamos a hablar pues, que se presenten, qué hacen por la vida, me imagino que trabajarán, y a su vez diremos y qué hacen entonces en sus momentos de ocio, por tanto trabajo, que se lo merecen, y ellos nos dirán pues hacemos esto, haremos el otro, y claro, entonces cuando mencionan que van a discotecas porque les gusta ir a discotecas, diremos, ay, ¿a qué discotecas van? Si fuese un cine y mencionan cine, diremos, ay, ¿a qué cine van? Como haciéndonos los que nosotros no sabemos nada. De eso trata el trabajo del moderador.
los va llevando de lo general a lo específico. Y dice, bueno, vamos a tales discotecas. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene esta discoteca? ¿Qué tanto vas? Ah, por esto, por el otro. Y como los otros también quizás han ido, ¿no? Entonces cada uno comienza a dar su opinión con respecto a esa discoteca. Discoteca A, discoteca B, discoteca C. Y luego podríamos terminar cómo es que sería su discoteca ideal. Entonces, ahí podemos ya llegar a concluir luego si es que qué tan ideal puede ser nuestra discoteca real, porque tampoco podemos ofrecerle todo lo que el cliente nos pide. Bueno, entonces, se han dado cuenta, de lo general va bajando a lo específico. No es que de frente digamos, ¿y a qué discotecas van? No, porque eso sería muy directo y lo que queremos es que ellos se explayen, sea espontáneo. Y como saben del tema, va a fluir las respuestas, van a conversar. Y quizás uno habla y el resto también, ¿no?, da la razón con la cabeza, hay que estar atentos. Por eso que son en unas salas especiales de GESEL donde hay unas dobles lunas, ¿no? Estas ventanas, estos vidrios, donde es espejo para un lado y es ventana, ¿no?, para el otro, ¿no? Es una luna que uno puede ver hacia la otra sala. O si no, bajo circuito cerrado. Estos grupos pues son de entre 6 a 9 personas, suficiente para poderlo moderar, y quizás se recomienda que se separe entre personas de diferentes edades, ¿no?, muy distanciadas, por ejemplo jóvenes, adultos, para evitar ciertos conflictos en la conversación generacional. También en la parte de hombres y mujeres, para evitar quizás algún conflicto por género y por nivel socioeconómico tal vez, ¿no?, porque finalmente pues cada uno tiene su propio estilo de vida. Son de calidad, ojo, quiere decir que aquí no va a entrar la estadística, pero como son líderes de opinión, sus opiniones van a ser muy valederas. Las entrevistas de profundidad, porque van a haber obviamente un guión, ya sea estructurado o semiestructurado, y en algunos casos ni siquiera estructurado, dependerá también pues del tiempo y la confianza con el que tengamos en la entrevista. Si es quizás de confianza, podemos por ahí no ser tan estructurados y dejar que esto sea como una conversación que a veces se vaya por la tangente. Aquí vamos a tener pues que entrevistar a personas que saben del rubro, que saben del negocio y que nos van a decir muchas cosas que quizás el cliente común y corriente no lo sabe, pues no tendría por qué saberlo. Más bien eso va a ser en las encuestas, que ahí sí a gran cantidad vamos a llegar a determinar la tendencia. Pero las encuestas pues ustedes saben que pueden ser dicotómicas, de alternativas múltiples, entonces solamente es cantidad, ¿no? Y las observaciones que podemos observar cómo es que compran las personas, que miran en los empaques, etcétera, etcétera. Y con respecto a las fuentes secundarias, pues están las internas y las externas. Las internas, que son dentro de la empresa, están pues los datos de venta, ¿no?, los estados financieros, que son pues finalmente los estados oficiales, los números oficiales de la empresa, y aparte están las secundarias externas, donde están pues todos los directorios, revistas, estadísticas, publicaciones sectoriales, nacionales, informes de alguna universidad, de alguna cámara de comercio, de algún gremio, de algún consulado. Todo eso es externo. Algunas costarán, otras quizás sean gratuitas. Entonces uno va buscando, vamos a asumir que yo quiero averiguar algo del turismo y tranquilamente podría averiguar sobre un informe que ya se realizó anteriormente y que está publicado física o virtualmente. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer toda una investigación si alguien ha publicado su investigación? Y ustedes dirán, ¿y quién va a publicar su investigación? Pues que los gobiernos, por ejemplo, pueden apoyar, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos, podemos tener acceso a ella. Quizás algunas veces gratuitas, quizás otras veces pagando. Y bueno, las muestras, ¿no?, que se va a determinar pues a través de un tamaño, puede ser probabilística o no probabilística. Probabilística es cuando vamos a utilizar de una otra manera la estadística, y no probabilística cuando justamente no la vamos a utilizar. Porque mi muestra puede ser 100, 200, 300, 1000. ¿Pero por qué? 100 será representativa. Yo me puedo ir al Estadio Nacional, hoy día juega U Alianza, y la U normalmente está en norte y la Alianza en sur. Ya, vamos a asumir que entran 10.000, 15.000 personas en cada una de estas tribunas. Y yo me pongo con mis encuestadores en la tribuna sur y comienzo a preguntarle, ¿qué hincha de qué equipo es usted? Pues obviamente la gran mayoría me va a decir que es de la Alianza. Y entonces yo con eso no voy a concluir, porque he entrevistado a 15.000, ¿no?, que el 100% va a ser de la Alianza. No, porque sencillamente
no ha habido ahí una muestra representativa. No se trata tampoco pues de cantidad, ¿verdad? Entonces, tampoco quiere decir que me voy entonces a la mitad de encuestadores lo voy a mandar a la tribuna norte para que sea mitad y sea parejo. No, tendrá que ser algo más aleatorio, no más al azar. Entonces, por eso que existe la muestra aleatoria simple, donde cada miembro de la población tiene una probabilidad conocida e igual de ser escogido. Ahora bien, para escoger un tamaño de muestra probabilístico se utilizan fórmulas estadísticas de acuerdo a que si la población es finita o infinita. Ojo, recuerden quizás sus cursos de estadística. Y a su vez también existe la muestra aleatoria estratificada, que es cuando la población se divide en grupos mutuamente exclusivos, por ejemplo edades, ¿no? Y se extraen muestras aleatorias de cada grupo. Y también puede existir la muestra de segmento, que es la población cuando se divide en grupos mutuamente excluyentes, es decir, bloques, y el investigador extrae muestra de cada grupo para entrevistarla. Bueno, y la muestra no probabilística, por ejemplo, habría la muestra de conveniencia, el investigador selecciona a los miembros de la población de quienes es más fácil obtener información, una muestra de criterio, cuando el investigador usa su criterio para seleccionar a los miembros de la población que sean buenos prospectos para obtener información exacta, y la muestra de cuota, cuando el investigador localiza y entrevista cierto número de personas de cada una de varias categorías. Vamos a explicar a ver alguna de ellas. Por decir, ¿no?, que tenemos que entrevistar a 2 distritos, encuestar en 2 distritos, y un distrito tiene más población que el otro. Entonces nosotros podemos ser proporcionales a esa cantidad y encuestar a más de un distrito que del otro. Pero quizás podemos encuestar parejo, porque sería aproporcional. Pero obviamente habría que hacer el ajuste, ¿ya? Entonces, todos ustedes tienen que saber por qué hacen o no hacen su encuesta de esa manera, porque hay tipos de muestra. Yo puede ser que necesite entrevistar a personas que por facilidad no manejan autos, pero saben de autos. Entonces yo le digo, oye, yo les pregunto a ustedes, ¿han visto un tico? Sí, me van a decir. Y yo les puedo preguntar algo sobre los ticos y ustedes me van a poder contestar algo sobre los ticos, porque quizás hemos subido, porque quizás sencillamente pues los vemos y sabemos qué sucede a veces con los ticos por su tamaño, ¿no? Quizás cierta incomodidad e inseguridad. Entonces sí podemos dar ciertas opiniones a pesar de no tenerlo. Y sucede así con muchas cosas. Podemos opinar sobre algo sin necesidad de haberlo comprado o usado. Además, porque puede ser de algo muy rebuscado. Y entonces yo voy de uno en uno, que eso se llama bola de nieve, y le digo a uno, lo encuesto, y después le digo, oye, ¿y no conocerás a otro? Y así me va refiriendo a otro hasta que llegue un momento en el que quizás ya paro con mi encuesta. La cuestión es que sean personas representativas. Una muestra representativa, con personas que de verdad van a ser muy valiosos para lo que yo estoy investigando. Si yo he segmentado mi mercado, por decir, de tercera edad, ¿qué hago encuestando pues a jóvenes? No se trata de eso. Si viene una mamá con su hija y a mí me falta una encuesta de alguien adulto, mujer, ¿no? Y yo le digo, señora, por favor una encuesta, y me dice, no, ahorita no, joven, y la hija dice, ya, yo te ayudo. No se le puede encuestar a esa persona porque necesitamos a una adulta, ¿no? A una mujer adulta, no a una mujer joven. Nosotros por querer cumplir con la encuesta, quizás los encuestadores porque cobran por encuesta, pueden rellenarlo, pueden cumplirlo con quien sea, a veces los alumnos se les manda encuestar pues si efectivamente no realizan las encuestas. Pero bueno, eso ya queda en su conciencia, pero sí sepan pues que cómo se debe hacer un trabajo bien hecho. Porque una cosa es pararse en la calle, otra cosa es tocar puertas, qué pasa si me toca un edificio, qué pasa cuando ya sale una persona y me atiende y no es. Entonces, todo tiene su trabajo y obviamente pues su supervisión. Pero eso lo vamos a ir viendo ya con las diferentes sesiones que tenemos, porque la investigación de mercados ha sido esta sesión de conceptos, pero viene luego su proceso en 2 partes donde vamos a ir detallando, ¿no?, cada una de ellas. Muy bien, gracias y hasta la próxima.